Muy buenas tardes. Siguiendo con nuestra dedicación a reflexionar junto con ustedes acerca de la tarea de la convención, tarea de suyo importante y menúa tarea, porque diseñar la estructura de un país desde todo punto de vista es complejo, es muy complejo, sobre todo cuando ha habido desde el principio en el seno de la convención un doble estándar, como lo he venido diciendo, y el por qué hay un doble estándar. Segundo, porque hay una tendencia a desconocer el pasado de Chile, la tradición constitucional de Chile, y eso es grave, porque Chile no nació ayer. La soberbia es mala consejera. La pretensión desmedida es mala consejera. Esta constitución, ya a estas alturas, no está siendo bien mirada, según la tarea de los convencionistas, por la opinión pública. Quiero hacer un alto antes de entrar a ver todas estas materias y el tema de fondo de hoy, darle la bienvenida una vez más a nuestra estimada Carla, que nos ha acompañado en otras audiencias para reflexionar, porque hay mucha gente en Chile que se esconde en las sombras y no quiere dar ninguna opinión. Pero aquí estamos frente precisamente al futuro de Chile inmediato, al futuro próximo. No podemos negarnos a pensar y a expresar el pensamiento con argumentos, porque los índices de reacciones violentistas están llegando a cotas muy elevadas. Hoy supimos de un viaje al sur de Chile con buenos propósitos, buenas intenciones, nadie puede negar eso, y resulta que hubo violencia en el sur. Eso es grave, porque yo escuché decir a la ministra de Interior que ella hacía dos grandes diferencias entre aquellos que usaban la violencia como método para obtener resultados y otros que eran traficantes de droga o simples delincuentes que se robaban la madera, etc. Aquí están todos confundidos. En el sur, mientras el gobierno actual y muchos chilenos no tengan claro que hay un grupo terrorista organizado hace mucho tiempo en Chile. Porque el terrorismo, ¿qué es? El terrorismo consiste en organizaciones paramilitares jerárquicamente organizados y que pretenden causar el terror con los actos terroristas. Son asociaciones ilícitas. Ellos han configurado, están cometiendo el delito de asociación ilícita, que es un delito de peligro, que se constituye por el hecho de organizarse para cometer delitos, porque los delitos que han cometido allá son feroces, pues. Hay muertes, robos, latrocinios, es decir, el clima es de terror. Entonces, si se evalúa mal lo que está ocurriendo en el sur, si se evalúa mal, entonces los objetivos no se van a cumplir, porque los medios que van a aplicar son equivocados. El terrorismo puede tener distintos orígenes. El terrorismo puede ser religioso, puede ser político, separatista. Fíjense bien. El terrorismo en el sur de Chile se caracteriza, a mi juicio, porque es un terrorismo separatista. Aquí hay sectores que pretenden la autonomía plena del pueblo mapuche. Es decir, el Estado dentro del Estado. No se van a conformar nunca con las migajas que le están señalando, porque siempre han sido migajas. Entonces hay que tener cuidado. La policía, el cuerpo de carabineros, investigaciones, no está preparado para combatir el terrorismo en Chile. Porque como es un delito
un delito común, no es un delito político, es un delito común de hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, es un delito común, hay que combatirlo con gente especializada. El carabinero que está dirigiendo el tránsito en la esquina de Alameda con Ahumada, ¿cómo va a ir al sur a participar en el combate de estos grupos, estas células que son terroristas? Cuidado, cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el uso de la violencia. Porque lo que yo veo, este doble estándar, ¿eh? Yo no sé si tú piensas lo mismo, ¿eh? O tienes una opinión distinta. En el seno de la convención hay mucha gente de mapuche que tiene escaños reservados, cupos reservados, y así se fueron elegidos. Pero ellos no levantan la voz para decirle al pueblo al cual ellos pertenecen que se frene con la violencia, porque no se va a llegar a ninguna parte. Yo en eso estoy muy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el presidente de la República y la ministra del Interior. No se puede ceder en aceptar el uso de la violencia, porque si Chile acepta que grupos usen la violencia, vamos a terminar muy mal. Y yo no quiero eso para Chile. Y tú tampoco, pues, Carlita. Y muchos chilenos, nosotros deseamos la paz. ¿No te parece? Así es, don Fidel. La situación en Chile cada vez está, bueno, cada vez es más grave, día a día. Como usted señaló, hay un doble estándar, ¿ya? Respecto a la violencia. Cuando se trata de hechos violentos que provienen de su mismo sector, ya sea político, ideológico, se justifica, se justifica. Como se dice, se busca la quinta pata al gato. Pero cuando el hecho de violencia viene de otro sector, la pidan. Entonces, Exactamente, ¿dónde está la objetividad? exactamente. Yo por principio repudio el uso de la violencia. Se tiene que repudiar Yo siempre en invito cordialmente cosas. a todos los que nos siguen a usar el diálogo, la paz, con argumentos. Porque, por ejemplo, puede ser no que hagamos este comentario, que hay que hacerlo. Yo quiero recordar un hecho. Yo era muy joven, estaba en la universidad. Cuando asumió el año 1964 el presidente Frei, don Eduardo Frei Montalva, no me voy a olvidar nunca. Fíjense que habló por cadena nacional, había asumido recién, y al día siguiente alguien disparó frente al Congreso, disparó con un arma en la calle Catedral, y el presidente de la República de entonces, don Eduardo Frei Montalva, por intermedio de una cadena nacional, repudió ese acto. Miren lo que le estoy contando, repudió ese acto que alguien hubiese usado un arma y disparó al aire. Imagínense usted lo que está pasando hoy en día, cuando en las poblaciones de Santiago hay gente que saca metralleta y dispara en la noche. Y Carabineros no puede entrar a esas poblaciones porque es sucursal del infierno, o son sucursales del infierno. No se puede vivir. En el sur, ¿cuánto tiempo hace que está pasando esto? El problema no es, entonces, devolver tierras, como dicen algunos. ¿Cuántas tierras se le han entregado desde el año 90 en adelante? ¿Cuántas tierras? ¿Qué negociado han habido ahí que no sabemos nosotros porque eso nació transparente? Pues. Entonces, estamos en un punto muy crítico. Yo quisiera anunciar que hoy vamos a tratar el tema del Poder Judicial, el estado actual del Poder Judicial y qué se propone por la Convención o qué se ha acordado ya por los 2/3. Porque todos debemos tener muy presente lo siguiente. La Convención tiene comisiones. Las comisiones, cada comisión trata de un tema distinto. Cuando hay una aprobación en el seno de la comisión que es determinado, pasa la materia entonces al Pleno. Y el Pleno, por 2/3, puede aprobar o no aprobar. Y si no aprueba, vuelve a la comisión de nuevo y después, con la rectificación en el caso, vuelve al Pleno. Bueno, ahora está surgiendo una cosa que es muy fea. Están cambiando las reglas del juego.
porque resulta que si en el Pleno una materia no tiene el 2%, pero sí tiene 3/5, entonces están tratando de obtener, a través de un proyecto de ley, una ley que autorice la llamada un plebiscito dirimente, llamar de nuevo al pueblo para que solucione ese impasse cuando una materia determinada no ha obtenido los 2/3 en el seno del Pleno de la Convención. Eso es grave. Están cambiando la regla del juego. Y entonces, a propósito de eso, ¿qué pasa en la opinión pública? Porque yo converso con mucha gente también, que todos le asignan importancia a la convención y a la tarea, pero en la medida en que ellos mismos no tengan un comportamiento adecuado a la tarea que el país les encomendó, entonces ya hay resultados de la opinión pública. Y me gustaría recordarlo para muchos que no tienen idea. Fíjese que el día 6 de marzo se publicó una encuesta académica. Y lo que más asombra, según un especialista en encuestas, es que hay una desconexión que se está evidenciando en relación con las normas aprobadas en el Pleno de la Convención Constitucional y lo que la opinión pública realmente quiere. Aquí hay una falta de conexión. Entonces, vamos a colocar un par de ejemplos. Se le preguntó a los encuestados con respecto a la unidad del Estado y la autonomía de las regiones, que tratamos en el programa pasado, o anterior, penúltimo. El 54% de los encuestados dice que prefiere un Estado unitario como el actual, descentralizado, con gobiernos regionales, consejos regionales y comunas y consejos. El 39% prefiere un Estado regional con gobiernos regionales, asambleas legislativas regionales, comunas y consejos. Y un 7% no sabe nada. Como acostumbra, hay gente como los pájaros vienen volando, no tiene idea de nada. Ahora, ¿cuál es el tipo de Estado? Qué interesante que ilustra esto, ¿eh? El 72% considera que la sociedad es multicultural. Bueno, siempre lo ha sido. Eso es sentido común, que está compuesta solo por una nación, que es la chilena, y que tiene varias culturas, entre las que se cuentan la chilena, la mapuche, la aymara, la atacameña y Rapa Nui, entre otras, según esta encuesta. Un 21% considera que la sociedad es plurinacional. Esto es, que está compuesta por diversas naciones, entre las que se cuentan la chilena, la mapuche, la aymara, la atacameña, la Rapa Nui, entre otras. Y un 7% que no tiene idea de nada. Entonces, esto de que nosotros formamos una sociedad plurinacional, está metida en todo, ¿eh? En todo. Ya lo veremos ahora en el Poder Judicial, con organismos que se han pretendido crear, ¿eh? o se han votado. Es lo mismo. ¿Cómo prefiere que esté compuesto el Poder Legislativo? El 48% señala que prefiere un Congreso bicameral con una Cámara de Diputados y un Senado. Más claro no puede ser, en la tendencia que hay en la opinión pública. El riesgo de eliminar el Senado es que no haya otra instancia revisadora, un filtro respecto a la discusión de las Y leyes. aquí viene un dato, Carlita, muy importante que tiene que ver con el tema que vamos a tratar ahora. Con respecto a los jueces y la aplicación de las leyes, el 77% prefiero que exista un poder judicial único que aplique las leyes a todas las personas por igual. Es decir, aquí está marcado culturalmente el principio de la igualdad ante la ley. Porque muchos, con las sugerencias que se están dando en el seno de la Convención, sencillamente barren con el principio de la igualdad. Barren. Un 12%, prefiero que existan sistemas judiciales distintos para chilenos y pueblos indígenas, pero que todos queden bajo la tutela de la Corte Suprema. Un 12%. Hay un 6%
que dice que prefiere que existan sistemas judiciales distintos para chilenos y pueblos indígenas. Y un 5% no tiene idea dónde está parado, como es costumbre. Y hay otro punto acá que también es importante, que ya lo vamos a analizar con calma, que tiene que ver con el derecho de propiedad. Pregunta en la encuesta, ¿cómo preferiría que se contemplara el derecho de propiedad en la nueva Constitución? Un 62% dice, prefiero que la Constitución establezca un derecho de propiedad fuerte y que el Parlamento solo pueda establecer algunas restricciones y excepciones. Un 22%, un 22%, prefiere que la Constitución establezca un derecho de propiedad cuyas atribuciones puedan ser definidas por el Parlamento. 16 no tiene idea de nada, no tiene idea de dónde está parado. ¿Por qué es importante esto? Por una razón, porque resulta que la Constitución esta actual, en el artículo 19, número 24, como tú lo sabes también, y para todos aquellos que han estudiado Derecho, los colegas y estudiantes de Derecho, solo una ley puede establecer la expropiación por causa de utilidad pública. Y la persona que es expropiada, en virtud de una ley, está consagrado en la Constitución, que tiene derecho a discutir la indemnización, el valor que se le coloca por el fisco al inmueble que se va a expropiar, porque se expropia mucho. Se van a hacer calles, se expropian las casas, se expropia haciendo calles, ensanchando las calles, etcétera, etcétera. Entonces, si el expropiado no está de acuerdo, puede ir a juicio, pues. Puede ir a juicio. Tiene derecho a indemnización. Y además tiene derecho a indemnización por el daño patrimonial. El moral está excluido, patrimonial. Y tiene que pagarse en efectivo antes que el fisco tome posesión del bien expropiado. Esto se hizo en la Constitución del 80 y el que quiera saber más, que se meta en la fuente de la discusión que dio origen a este precepto. Pero en la convención, y tuve que echar marcha atrás, se estaba proponiendo que esto quedara entregado a la ley. Si la ley, el día de mañana un parlamento estima que debe ser indemnizado, se indemniza. Si no, no se indemniza. Entonces, el día de mañana, señor o señora, pasa una calle por su casa, la expropia, bueno, dependerá qué dice el parlamento. ¿Qué seguridad tiene usted que sea indemnizado? Aún puede ser agravado ante la eventual eliminación del Senado. Claro. O sea, le quitamos una instancia, le quitamos una revisión. Entonces, aquí hay una cosa muy grave, porque resulta que los convencionales no saben que Chile, la clase media ha surgido muchísimo, pues, en 30 años. Tiene auto, tiene una casa, un departamento, pagan dividendos y el día de mañana se lo van a expropiar. Hay más de 3 millones de personas que son dueñas de inmuebles. Entonces, si no se conoce la realidad, se cometen errores muy graves, pues. Entonces, algunos, por cuestiones dogmáticas, ideológicas, el derecho de propiedad lo toman como sinónimo de medio de la clase opulenta. No es así. Es como antes, un sujeto tenía un auto y era considerado prácticamente un oligarca. Hoy día todo el mundo tiene auto casi. Todo el mundo tiene auto. ¿No es así? Claro, auto. Tratan de comprarse su departamento, su casa, pagando dividendos. Porque yo quiero recordarle una cosa. Hace un par de años atrás, unos 4 años, 5, en China comunista, no se reconocía el derecho de propiedad. No había derecho de propiedad privado. El chino no era dueño ni siquiera de las cosas domésticas, pues. Todo el Estado. Y se reconoció la propiedad individual. Entonces, aquí hay toda una cuestión ideológica. O una cuestión ideológica. Entonces, cuidado. Si politizamos todo, entonces el resultado va a ser muy malo para esta propuesta que estaría contenida en la Constitución. Porque hay que preguntarse, ¿qué pasa si esta Constitución se aprueba y pasa a ser inoperante?
está todo, el papel aguanta todo, claro, inoperante. Eso sería gravísimo. Y si se rechaza también es grave. Entonces, no pueden llevar al país a una disyuntiva catastrófica. Porque entonces estamos, por lo menos yo estoy conmocionado con la guerra en que se habla de usar armas nucleares, como quien está hablando de usar flechas, y se acaba la vida en el planeta. Se habla con una liviandad. Entonces, Don Fidel, mientras está con ese tema y estamos con el tema del cambio climático, que es horrible, horrible. Yo me alegro mucho que el presidente Boric haya tocado el tema del agua. La gente no tenemos conciencia de lo que significa la escasez de agua. El desierto está avanzando, no hay agua. Y si no hay agua, no va a haber alimento. ¿Cómo va a surgir entonces? ¿Cómo van a surgir las siembras? Eso es muy grave. Entonces, en la hora actual los chilenos deberíamos unirnos todos. Por eso que el discurso, y yo invito cordialmente al presidente, el discurso debe ser siempre estar subrayado y debe estar dirigido a la unidad nacional, a la unidad de todos los chilenos. Todos integramos el suelo, esta patria. Tenemos un pasado, tenemos historia común. Hay culturas distintas, pero por supuesto, pero eso no puede ser motivo de división, porque se están exagerando las cosas, se están llevando a extremos que puede que la Constitución se pueda aprobar, pero va a ser inoperante. Entonces, quise hacer este comentario respecto a esta encuesta, y tengámoslo presente, sobre todo que los miembros de la convención lo tengan presente. Porque, por ejemplo, hay otro tema que también al pasar me gustaría comentar, pero encuentro yo, no sé qué te parece a ti, pero es realmente una visión ideológica, política, muy grave. Señala que, y esto fue rechazado, ¿no?, reconocer y garantizar la libertad económica y la libre competencia. Es decir, si no hay libertad económica, bueno, ¿quién va a regular la economía? ¿El Estado? ¿Vamos a volver a la época en que el Estado era el trágalo todo? ¿No hay iniciativa privada? ¿No hay iniciativa privada? ¿Se está excluyendo la participación del sector privado en la economía? Pero por favor, ¿por qué no miran a China? Los chinos son comunistas en cuanto a la organización política, son antidemócratas, pero desde un punto de vista económico aplican la política de mercado, porque ellos se dan cuenta que si siguen por el camino de Mao y de todos los dogmáticos marxistas, no van a llegar a ninguna parte. El mundo ha cambiado. ¿Cómo no darse cuenta de eso? Entonces, por eso digo, en el seno de la convención, Carlita, resulta que hay un doble estándar. Por un lado se habla de democracia y libertad, y por otro lado hay actitudes antidemócratas y antilibertarias. Entonces, este espacio precisamente se titula una constitución para la libertad y la justicia. Pero aquí se está tratando de colocar mordaza a los medios de comunicación, creando un consejo de civiles que tiene que evaluar qué noticia se da y qué noticia no se da. Pero por favor, eso es propio de un Estado totalitario. Estas cosas tenemos que saberlas. La gente tiene que reflexionar en qué zapato nos estamos metiendo, en qué jaula nos están metiendo, con los dogmatismos. Porque en el seno de la convención hay archipiélagos minoritarios, y esa minoría forma mayoría, y pueden aprobar cualquier cosa. Ese es el peligro. Yo quiero una nueva constitución, pero una constitución que nace de la discusión, pues, del diálogo, del acuerdo, porque Chile nos pertenece a todos, y no por una mayoría ocasional. Algunos van a imponerle al resto, ¿no es cierto?, una manera o un diseño de organizar el país. Cuidado,
y con principios que a lo mejor no todos comparten, pues. ¿No te parece a ti? Don Fidel, yo en lo personal estuve viendo la sesión del Pleno número 64, si no me equivoco, y usted habla mucho de que, claro, efectivamente esperamos que haya un diálogo, un debate, siempre con respeto, pero sabe que a cada uno de los convencionales les dan 3 minutos para no dialogar, sino para hacer un monólogo. Exactamente. La Constitución no nace de un diálogo, nace de monólogos de que estamos tratando de regular cosas importantes, demasiado importantes, extremadamente importantes, y le están otorgando 3 minutos a cada uno. Una 3 minutos. vergüenza. Y es más, algunos convencionales señalan que le otorgan su tiempo a otro convencional para que esta otra persona pueda efectuar un monólogo más largo. Ahora, ¿qué va a pasar? En mi punto de vista, esto va a ser un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque la Constitución, lo que se está discutiendo, quieren establecer e instaurar muchas instituciones, órganos nuevos, pero cuando le preguntan, ¿y en qué va a consistir? ¿Y cómo va a funcionar? La respuesta es, eso lo va a ver otra ley después. ¿Y qué va a pasar en el tiempo entre que se aprueba la Constitución y que se llegue a redactar, promulgar y publicar esa ley? ¿Una carta en blanco? Y lo peor, perdón, estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo peor es que el destino de este gobierno recién elegido y recién asume, el destino de este gobierno está subordinado al destino de la convención. Porque resulta que ya están argumentando algunos que para cumplir con el programa de gobierno depende que se apruebe una nueva constitución. Perdón, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo invito a todas las personas que ven este canal que por favor se tomen una hora para ver algún video que aparece en el canal de YouTube de la convención y escuchen el monólogo, además del monólogo de los convencionales, en que algunos señalan, ¿saben qué? Y de verdad, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo, pero como yo pertenezco a la misma lista que el otro, lo voy a apoyar y voy a aprobar. ¿De qué estamos hablando? Qué vergüenza. Esos dogmatismos, el dogmatismo sectarismo. Y no se puede estar en escena una convención discutiendo con esos parámetros, pues. No, porque se está corriendo un riesgo, o mejor dicho, se le está haciendo correr al país un riesgo muy peligroso, porque podemos vernos ante una disyuntiva catastrófica políticamente en Chile, de aquí a un par de meses más. Entonces hay que tomarle el peso a esto. Digo yo, la tarea de redactar una constitución y discutirla es una menuda tarea, muy seria. Pero como se está llevando a la práctica, con este comentario que hacía del famoso plebiscito dirimente, es decir, si yo propongo A y los 2/3 no lo aprueban, entonces llamemos al pueblo a decidir. Bueno, entonces al final, ¿por qué no imponemos la constitución y nos dejamos de tanto plebiscito y tanta cosa? ¿Qué es lo que queremos? ¿Un Estado totalitario? ¿No somos demócratas entonces? ¿Para qué hablamos de libertad y democracia si tenemos actitudes antidemócratas? Sin libertad no hay democracia. Sin diálogo no podemos llegar a la paz. Y resulta que cada vez la vida se está haciendo más difícil, más complicada. ¿Cómo no entender que los efectos de la guerra ya están repercutiendo en toda América Latina? ¿Están repercutiendo ya en Chile? ¿No se dan cuenta acaso? ¿No le toman el peso? Se subordina el éxito del gobierno a la aprobación de la nueva constitución. Bueno, ¿y qué pasa si se rechaza? ¿Capota el gobierno entonces? Es decir, cuidado. No se puede salir a hacerle propaganda a la nueva constitución como quien vende crema para la arruga. Es muy serio este asunto. Es muy serio. Por eso yo estoy de acuerdo con aquellos que piensan que el país puede rechazar esto según el comportamiento que tengan los convencionales y los convencionistas.
y estos integrantes que han tenido este comportamiento nefasto, doble estándar, doble estándar. Y eso es repudiable. Han tenido actitud antidemócrata, negándole la libertad a los demás, con ideas totalitarias. Esto de pretender crear un consejo para la prensa en manos de civiles, para seleccionar qué información se da o no se da por los medios de prensa. Pero eso es típico del gobierno de Putin, pues. Eso es típico de las 7 u 8 dictaduras que hay en el mundo, entre las cuales está Putin. Porque ahí no dice nada. Hay gente que aquí son muy de avanzada y de progreso, pero cuando el de al lado es dictador no dicen nada, se quedan todos callados. Por lo menos el presidente Boris ha señalado claramente ciertos principios y yo me alegro mucho que él también esté a la cabeza de defender ciertos principios que son muy importantes. No a la violencia y no al atropello de los derechos humanos. Esas son cuestiones fundamentales. Muy bien. Entonces, después de este preámbulo, hoy día vamos a tratar el tema del Poder Judicial. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Que quiere borrarle hasta el nombre y llamarlo un servicio público más. El Poder Judicial. ¿Cuál es el estado actual del Poder Judicial constitucional? ¿Qué es lo que se propone? Yo entonces te invito cordialmente a que te refieras a este particular tema. Ya, súper. Yo había efectuado una pequeña presentación, pero no me permite compartir pantalla. No me permite compartir pantalla al respecto para mostrar un poco la presentación que había efectuado. Sí, anduvimos buscando una pizarra para hacerlo con pizarra, pero no encontramos. No Así que encontramos. Bueno, será yo les sin pido la... la máxima benevolencia para adentrarnos en estos temas que son complejos para la inmensa mayoría, no para los que estudian Derecho, por supuesto, e incluso también para ellos, ¿ah? Pero, o los que Sí, vivimos del Poder Judicial. Pero para la inmensa mayoría de chilenos y chilenas, evidentemente que son problemas complejos, entonces hay que tener una idea a cabalidad para poder sopesar qué es lo que se está proponiendo, los cambios. claro. Ya, mire, al respecto, indicar que el Poder Judicial actualmente es uno de los 3 poderes que forma el Estado, junto, de 3 poderes acá en Chile, el poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se estructura el Poder Judicial? Existen tribunales ordinarios y en la cúspide, ¿ya? Porque tenemos que imaginar un triángulo, que lamentablemente no puedo compartirlo en esta ocasión, se encuentra la Corte Suprema. Ese es el tribunal superior más importante, ¿ya? Después de la Corte Suprema viene la Corte de Apelaciones. Ambos conforman los tribunales superiores de justicia, ¿ya? Posteriormente vienen después los juzgados de letras, los juzgados de garantía, los tribunales orales en lo penal, y después vienen los tribunales especiales. ¿Y qué tribunales, a tribunales nos referimos acá? A los juzgados de familia, a los juzgados de letras del trabajo, a los juzgados de cobranza laboral y previsional y los tribunales militares en tiempos de paz. Entonces, todo consiste en un orden, en un orden. Como habíamos señalado en otro video, en otro programa, en materia legislativa, en la punta de la pirámide está la Constitución. Respecto a la estructura del Poder Judicial, que está tratada en el capítulo 7 de la actual Constitución, encontramos la Corte Suprema. Y por lo tanto es un tribunal sumamente relevante, es un ente revisor e incluso también de las resoluciones que dictan los otros tribunales. Es una instancia, efectivamente, porque acá en Chile existen 2 instancias. Eso. Ahora, ¿qué ocurre con la convención? La convención, al regular la forma de justicia, cambia la nomenclatura. Pasa a ser poder judicial a sistema de justicia. Pero si es un simple cambio de palabra,
Pero no, no es así. No es así. Presenta graves consecuencias. ¿Y por qué? Porque al dejar llamarse poder judicial, se está minimizando como poder del Estado. Y está pasando a ser un sistema más. Un servicio público más. Un servicio público más, efectivamente. Se está minimizando. Sí, perdón. Y si hay algo desde época pretérita fundamental para todo ser humano, es el anhelo de justicia. Y el anhelo de justicia no es lo mismo que otras necesidades que tenemos los seres humanos. Un niño, desde la más corta edad, tiene un sentido de lo justo. Yo a cualquiera le digo que tenga nietos, tenga hijos chicos, que frente a dos niños o niñas, tome una manzana y a uno le da 2/3 y al otro 1/3. Y el que recibe 1/3 le va a decir, papá, mamá o tía, ¿por qué eres injusta? Le diste más a Juanito y a mí menos. No estudio derecho, no estudio lo que es justo, nada. ¿De dónde nace eso? Es una cuestión connatural al hombre, pues, el anhelo de justicia. Por eso es que es tan importante que esta tremenda contribución que hizo el derecho romano en el siglo V a.C., de sustituir la violencia privada, la ley de talión, por la creación de un juez que conozca de una controversia en forma independiente, imparcial, dirima, excluyendo el uso de la violencia. Es un paso de la civilización humana muy importante. Por eso es que es tan importante que los jueces sean independientes del poder político y sean imparciales. Por eso es tan importante. Más de 2500 años y algunos quieren borrarlo de un plumazo. Las personas siempre, nosotros nos incluimos, siempre anhelamos la igualdad en la distinguir entre nuestra creencia, nuestro sector político, nuestra ideología en materia religiosa, nuestro sexo. Sin embargo, hay algo que me preocupa, la verdad, me preocupa. Ya, no puedo mentir y hablarlo como algo, un tema a la ligera, no, me preocupa. Y es el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico, que fue aprobado por el Pleno de la Convención. Y me gustaría leer el artículo para que podamos analizarlo, si me lo permite, don Fidel. No, pero toda la libertad. Gracias. Artículo 2. Pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos en los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Ahora, ¿qué se entiende por pluralismo jurídico? Para que las personas que nos están escuchando, que quizás no estudiaron derecho o no tienen conocimiento en el área, les puedo señalar en simples palabras que es la multiplicidad de sistemas jurídicos, de sistemas de justicia. Es decir, un sistema judicial para chilenos y un sistema judicial para chilenos indígenas. Porque, ojo, acá no hay indígenas y chilenos, acá hay chilenos. Todos somos chilenos. Y antes de ser chilenos, somos todas personas. Entonces, existiendo una pluralidad de tribunales que aún no se sabe cómo funcionarán, porque los convencionales que protegían y que apoyaban el pluralismo jurídico, señalaban, no, si esto solamente es un principio, decían, estamos redactando, aprobando solamente un principio de lo que es el pluralismo jurídico.
Sin embargo, cuando eran cuestionados de cómo iba a funcionar, si acaso iban a ver, se iba a crear otro tribunal, quiénes iban a ser jueces, qué competencia iban a tener, señalaron, como si nada. No, lo veremos después. Y una cosa, Carlita, perdón que te interrumpa, una cosa que es muy grave. Y escúchame que haga una pequeña introducción en este tema. En derecho nacional, en derecho de todos los chilenos, el derecho nacional está formado por instituciones. Y el derecho nacional tiene ramas: derecho público y derecho privado. Y entre el derecho público está el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho constitucional, etc. Y en el derecho privado, las ramas del derecho privado, el derecho civil, que es el derecho común, el derecho comercial, etc. Muy bien. Pero ese derecho tiene fuente, pues, el origen, de dónde nacieron esos derechos. ¿Me escucha? Y esos derechos, evidentemente, que vienen del mundo latino. Sí, se había Del mundo cortado bien. latino, perdón, es que esta es una cosa muy importante, del mundo latino, pues. Por eso es que este país es indo-latino, del mundo latino. Cuando Roma Imperio domina el mundo antiguo, lo domina, tiene su derecho. Y el derecho romano era exclusivo de los ciudadanos romanos, no de los que habitaban el suelo romano, del ciudadano romano. En consecuencia, a los conquistados se les fue reconociendo con el tiempo la ciudadanía romana y en consecuencia se pudo aplicar el derecho romano a todos los extranjeros. Y eso fue producto de la concesión de la ciudadanía romana. Ahora, ese derecho romano, ya en la época de Justiniano, en el siglo VI después de Cristo, se puso por escrito en una gran obra jurídica. Eso tiene que saberlo el ciudadano común y corriente, pues. Las cosas no son de ayer, de anteayer, o alguien iluminado crea las cosas. No, aquí no se trata de tocar temas tan relevantes como el pluralismo jurídico y no tienen respuesta de fondo, porque no existen o son muy precarias. Entonces, fíjense ustedes, en el siglo VI, estoy hablando del siglo VI después de Cristo, hubo un gran emperador de la época en Oriente, Justiniano, hizo una gran obra jurídica que se llamó el Cuerpo de Derecho. Y después en el siglo XVI se le agregó civiles, el Cuerpo de Derecho Civil. Y ese Cuerpo de Derecho Civil estaba formado por varios textos jurídicos, y uno de ellos era el digesto, las pandectas, y contenía todos los criterios jurídicos de los juristas, de los grandes juristas de la época romana clásica. Y ese digesto se redescubre en el siglo XI en el norte de Italia, en una universidad. Y esto es muy importante. Y todo el derecho privado que se aplica durante 800 años en la Europa continental, es el derecho romano más el derecho canónico, que dio forma al derecho común. Y todo ese derecho se aplicó como fuente cuando Napoleón, a principios del siglo XIX, en 1803, codifica todo su derecho privado, no se aplica más el digesto, después de 800 años en que lo aplicaban los jueces para las contiendas entre los particulares, y nace el Código Civil francés, y luego otros códigos civiles, estamos hablando del siglo XIX, entre los cuales está el Código Civil de España y el Código Civil de Chile de Andrés Bello en el año 1842. Código Civil de España, perdón, de Chile, Código Civil. Y ese Código Civil, entonces, ¿cuál es la fuente del Código Civil? Evidente que el Código Civil francés, claro, el Código Civil de otros países de Europa. Y Chile, entonces, aparece con esta obra de derecho privado y tienen sus fuentes. El Código Civil, desde la época en que entra en vigencia,
cuyo autor, como sabemos, es el venezolano nacionalizado chileno Andrés Bello, ha tenido evidentes muchas modificaciones, hasta hace poco, con la ley de divorcio y otras leyes más. Fíjense. Entonces, si nos preguntamos nosotros, bueno, el derecho nacional, ¿cuáles son las fuentes del derecho nacional? En el derecho privado. Ahí está el código civil que nos rige cuáles son las fuentes. Pero yo pregunto, ¿dónde están las fuentes del derecho indígena? ¿Dónde está la fuente del derecho civil indígena, el derecho procesal indígena, el derecho penal indígena? Todo en el aire. ¿Qué controversias van a formar parte de este pluralismo jurídico indígena? Los tribunales. ¿Qué tribunales? ¿Cómo van a estar formados? ¿Qué derechos van a aplicar? Entonces algunos dicen, no, es que es costumbrista. Perdón, ¿cuál es la costumbre? ¿Quién conoce la costumbre? Porque también la costumbre, para que sepamos, pues la costumbre de la época de los romanos podía ser la costumbre según la ley, en contra de la ley y en el vacío de la ley. Y entonces la costumbre es fuente del derecho, por ejemplo, en el derecho comercial. Pero para que sea fuente, debe cumplir con requisitos que la propia ley señala, pues. El artículo pertinente, el cuarto del Código de Comercio, señala cuáles son los requisitos. Entonces acá vamos a hablar del derecho indígena. ¿Cuáles son las fuentes de este derecho? Es decir, si hay algo importante en materia jurídica, es un valor, es una cuestión axiológica de valor, en la certeza jurídica, la seguridad jurídica. Y la persona tiene que saber a priori, ante una controversia, qué derecho se le va a aplicar y no quedar en la más absoluta indefensión, porque no sabe qué derecho se va a aplicar. Porque ¿dónde están las fuentes de ese derecho indígena, de ese pretendido derecho indígena? Estamos hablando de materias muy complicadas, muy difíciles, que no pueden quedar entregadas para después. Para después, perdón. Sí. Don Fidel, si me permite, yo estuve buscando un censo, ¿ya? Un censo respecto a los pueblos indígenas, me gustaría compartirlo. Conforme al censo efectuado el año 2017, más o menos para que estemos al tanto del total de la población, cuántas personas se consideran, con todo respeto, a pertenecientes a un grupo indígena, un pueblo indígena, ¿ya? Conforme al censo efectuado el año 2017, del 100% de la población de nuestro país, hay un 12,8% que se identifica con algún pueblo indígena u originario, ¿ya? Ahora, de este porcentaje, de este 12,8%, que pasa a ser ahora el 100%, el 79,84% se identifica con el pueblo mapuche, el 7,17% con el pueblo aymara, el 0,43% con el pueblo rapanui, el 0,95% con el pueblo diaguita. Ojo, el 0,07% del pueblo yagán, el 0,16% del pueblo cahuéscar, solo por mencionar algunos porque hay 10 pueblos indígenas. Entonces, porque la gente cree que pueblos indígenas son solo los mapuches, y no, hay muchos otros pueblos. Pero por supuesto. ¿Cómo vamos a determinar la costumbre de los dieguitas, de los mapuches, de los aymaras? ¿Cómo? Si el porcentaje es ínfimo. Exactamente. Entonces, la propuesta de un pluralismo jurídico no es seria, no tiene fundamentos. Entonces, ¿qué pasa? Como ya se ha dicho, y no lo decimos nosotros, se ha dicho de forma muy clara que la convención no está dictando normas, sino que está estableciendo identidades, una forma de concebir la vida social sobre la base de identidades. Y eso es muy peligroso, porque eso está inmerso en todas las instituciones que están proponiendo, en todas. Por ejemplo, se pretende crear un consejo de la Administración de Justicia. Y ese consejo está formado o estaría formado por 17 miembros, entre los cuales hay, por supuesto, representantes del mundo indígena. Y este consejo tiene que ver con nombramiento de jueces,
tiene que ver con nombramiento de fiscales, todas las funciones típicas de un órgano superior a los tribunales y que tiene que ver con los fines y los medios de los tribunales, con la remoción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos, no sé si consciente o inconscientemente, estamos construyendo un monstruo que está poniendo en peligro la base fundamental de la democracia. Y el que no lo crea, que participe en este programa, porque si el juez no es libre del poder político, no hay democracia, no hay libertad. Porque para que un juez juzgue y dicte sentencia, esa sentencia no puede, el juez está mirando al poder político, porque mañana del poder político van a nacer las comisiones que lo van a evaluar si es un buen juez o no es un buen juez, si sigue o no sigue la judicatura. Esto es grave. Es grave porque se está vulnerando el principio rector, que tiene más de 2.500 años, la imparcialidad de los jueces. Y cuando un juez falla, de acuerdo con los criterios del poder político, se acabó la imparcialidad. Se acabaron los jueces. Don Fidel, es más, a lo que usted señala, se ratifica en la convención. Artículo 15, inciso segundo. Bueno, las personas que están viendo pueden obviamente sacar los documentos de la propia página de la convención, ya pueden confirmar lo que uno está leyendo acá. Dice, cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración, ojo con la imparcialidad, tomando debidamente en consideración las costumbres. ¿Cuáles son las costumbres? Tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas conforme a los tratados e instrumentos internacionales del derecho humano a los que Chile es parte. La imparcialidad. ¿Dónde queda la imparcialidad? Y desde ya, no es que nosotros estemos atacando al pueblo indígena, en absoluto. Solamente estamos, yo en lo personal, Carla, estoy pidiendo igualdad a todos los chilenos. Igualdad. En la Constitución. Sí, perdón, es que partimos mal, porque ya el voto no vale uno más. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué esto de esta manía de reconocer cupo, reserva y todo lo que pasó en la convención? Pueblos maltratados, perdón. A mí me van a decir, por ejemplo, que la gente de Rapa Nui ha sido maltratada por Chile. ¿Cuánto le ha costado a Chile mantener la isla de Pascua? Nadie se pregunta eso. Perdón. Porque cuando le dan autonomía territorial, no pensamos en eso. El día de mañana, más pronto que tarde, estos territorios autónomos mañana van a alegar la autonomía como nación. Esa es la consecuencia como de la Estado. Pero eso no lo piensan. Están obnubilados. Y eso hay que denunciarlo. Lo que nosotros estamos haciendo acá es invitando a pensar, a reflexionar. Cada uno sabrá cómo vota. Yo no me meto en eso. Pero estamos dando nuestra opinión fundada. Y al que no le gusta, bueno, pase de largo y salga al canal nuestro. Porque hay gente también que es de una intolerancia. Como no tiene argumento, entonces lo único que expresa son flatos. Perdón. Sí. Pero sí es verdad. Porque ahora no hay diálogo, la gente no sabe dialogar. Cuando no hay argumento, entonces se recurre a la violencia, se recurre a la descalificación, se recurre. Por ejemplo, cuando hablamos, un ejemplo, cómo Putin arrasó con el derecho internacional. Entonces, en lugar de adentrarse en el tema de que Putin ha arrasado con el derecho internacional y con los organismos internacionales, ¿qué dicen? Como una manera de justificar lo que está haciendo Putin. Bueno, ¿y cómo Estados Unidos? Pero si estamos hablando de ahora, de la guerra de ahora.
Porque cuando me hablan a mí de la intervención de Estados Unidos, que yo no estoy defendiendo, estoy hablando de la situación de ahora, quieren, como se dice en derecho, la mora pura la mora. No, Claro, si la sangre no se lava con sangre. Si claro. Estados Unidos ha violado el derecho internacional, Y el pero otro por lo favor, hizo, yo también puedo, claro. pero es que no se puede, No se perdón, puede es que hacer. no se puede. O uno está con los principios O sea, o no si está con queremos los principios. avanzar, no hay que hacerlo, pero si Exactamente, quieren mantenerse, claro. evidente, evidente. Sí. Entonces, o repudiamos la violencia o le guiñamos el ojo a la violencia cuando nos conviene y cuando no nos conviene le hacemos los lesos. Cuidado, pues, porque en este país hay mucha gente que es asexuada. Cuando le conviene, apoya la violencia. Cuando no le conviene, entonces repudia e inventa como argumento los derechos humanos universales. Claro, porque es cierto, pues. Es lo que está pasando hoy en día en el mundo, Causa molestia. la gente, A mí y mucha gente por ignorancia, porque los niños estudian, no tienen ni idea de muchas cosas. ¿Cómo? me, Perdón, es si grave, es muy ¿cierto? preocupante. El señor Grave. Putin es un antidemócrata. ¿Cómo va a gobernar 35 años? Cambia la constitución según le convenga. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hubiese pasado en Chile si a Piñera se le hubiese ocurrido cambiar la constitución y tiene respaldo? Y gobierna 15 años más. Antidemócrata, incendia en Chile. Bueno, ¿y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con Maduro, por ejemplo? Que la constitución la han cambiado como quien se cambia corbata. Bueno, ahora ya no se usa la corbata según algunos, pero como quien se cambia camisa. ¿Ah? Entonces, es el doble estándar. Y el mundo está viviendo en ese doble estándar. Ahora lo estamos viendo. Hoy día estamos viendo por las pantallas dónde está el derecho internacional, dónde está el respeto a los derechos fundamentales de las personas. En la guerra, hasta en la guerra, en donde se cometen las peores atrocidades, se respeta la dignidad de las personas. Estamos bombardeando hospitales, por ejemplo, maternidades. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, todo el mundo habla en contra de Hitler, pero resulta que este salió aventajado, salió aventajado. Este es el nuevo, Putin es el nuevo Stalin del siglo XXI, el nuevo Stalin, y Stalin fue un gobernante comunista de tremendas atrocidades, de violación a los derechos humanos, pero total. Aquí no siente, no se sabía, porque bueno, aquí en Chile antes no se sabía nada. Yo conocí mucha gente que adoraba a Stalin, y después, cuando se supieron las atrocidades, las mismas que cometía Hitler, decían, es que nosotros no sabíamos. Así pues, porque así es la vida. La ignorancia es muy atrevida, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la convención está en sus manos el futuro de Chile. Está haciendo un diseño. Y cuando se hace un diseño, todos los que van a vivir bajo esa construcción tenemos derecho a opinar, pues. Esta cuestión no es uno más uno. Porque si llevamos a la democracia, el sentido de la democracia, la mayoría, a extremo, entonces mañana, si a ti te da un ataque, vamos a operarte y vamos a votar. ¿La operamos a apendicitis o no? Si la mayoría dice que no, te mueres nomás. Mala suerte. Claro. Don Fidel, eso es lo relevante de a quién le damos el poder. Por ejemplo, Putin, Maduro. ¿A quién se da el poder? Lo mismo está pasando. Ese fue quizás el error. El error, y me hago cargo de mis palabras, el error de la elección de los convencionales. ¿Le dimos el poder a las personas correctas? Yo haría una pregunta, ¿sabes cuál? Si hoy tuviésemos que elegir miembros para una convención, ¿elegiríamos a los mismos? Esa es la pregunta que dejo planteada. Dejo planteada. ¿Elegiríamos a Sí, los mismos? elegiríamos Perdón. a los mismos. Claro. No, perdón. Es que yo lo dije en el programa pasado. Yo quise hacer propuestas, porque yo quiero a mi país. Quiero hacer propuestas. ¿Por qué no hice propuestas? Porque mi propuesta iba a ir a una tómbola, pues, Carlita. Sí, a una tómbola, Entonces, sí. por favor, no, somos serios. Este cuestión no es chacota. No es chacota. Para el próximo programa te invito a que analicemos el Tribunal Constitucional
que está actuando y que se está proponiendo, y el famoso Consejo de Administración de Justicia. Un gusto, bueno, un gusto voy a estar acá Muy presente, bien. mucho gusto. Yo agradezco, por supuesto, la paciencia para poder seguir estos programas. Los invito a suscribirse, porque está en juego el futuro de Chile. Yo en lo particular he vivido mucho ya. Me preocupa la juventud, me preocupan los niños, las niñas, que le ha tocado una época feroz. Una época feroz. Estamos viviendo un infierno. Se está hablando de una guerra que si se usan ciertos medios puede desaparecer el globo terráqueo, pero por favor, los niños ya han sufrido con la pandemia. 2 años sin poder compartir con los niños. Yo me recuerdo, y lo dije hace mucho tiempo en un programa, una amiga mía me decía que su hija miraba por la ventana y le decía, cuando pasaba un niño por la calle, cómprame un amigo, porque no iba al colegio. Imagínense, estaba en prekinder. Cómprame un amigo, pero por favor. Y cuando no ve los niños que ahora se separan de sus padres por la guerra, por este afán del dominio. Y así seguimos dividiendo, dividiendo, Pues estamos en dividiendo. una época muy complicada. Entonces, si estamos tratando los chilenos de construir un futuro jurídico, hagámoslo primero amando a la patria y no amándonos nosotros, los dogmatismos, ideas fijas, estas tendencias totalitarias que hay, tendencias totalitarias a limitar todo, porque entonces estamos creando un futuro muy menguado para los niños que hoy están creciendo. Me preocupa eso, mucho. Los invito cordialmente a que sigamos comprendiendo, entendiendo, para que mañana cuando votemos, votemos con conocimiento de causa. No votemos porque el texto constitucional mañana va a estar en un color que a mí me gusta, o voy a votar en contra porque va a estar con tapas de un color que no me gusta. No. Aquí está en juego la libertad, en definitiva, de todos los chilenos. Esa es la cuestión. Y quiero compartir contigo, como una vez lo dije en un programa hace mucho tiempo, en la lucha por la libertad jamás hay una última batalla. Muchas gracias, Carlita. Adiós y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches. Muchas Chao. gracias.